Entonces, en el libro de Daniel, encontramos la soberanía de Dios en la historia. Y recuerden que Daniel, en este momento en su vida, está como preso en la ciudad de Babilonia, en la nación de los caldeos, cuando Nabucodonosor llevó preso varias personas de Jerusalén hasta Babilonia. Y la semana pasada estudiamos el profeta Jeremías y Ezequiel, que vivieron en el mismo tiempo, escribieron en el mismo tiempo, Jeremías desde Jerusalén, Daniel y Ezequiel en la nación de los caldeos. Daniel vivía en la ciudad de Babilonia y Ezequiel en un pueblo unas 50 millas del capital de Babilonia. Entonces, Daniel, ¿qué harías tú si alguien viene a tu país y te lleva preso a otro país? ¿Cómo va a vivir? ¿Qué haría usted? ¿Cómo viviría? ¿Cedería las convicciones si te obligan a adaptar a su cultura, a su religión? Y ese es el caso que encontramos en el libro de Daniel. No podían comer la comida a la cual estaban acostumbrados. Tendría que hacer algo, porque fueron llevados a un país que no adoraba al Dios verdadero y no conocieron el pacto que Dios había establecido con Israel. Entonces, tenían que comer cosas raras, cosas prohibidas. Ahí tengo unas cosas raras que gente en este mundo comen. ¿Y qué haría? ¿Ajustaría a esas culturas? Datos de Daniel. El nombre de Daniel quiere decir que Dios es mi juez. Y eso está confirmado. Él está confirmado como autor de este libro en Mateo, por Jesucristo mismo. En Mateo 24:15 dice, por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santísimo, y el que lea, que entienda. Jesucristo dijo que Daniel mismo escribió este libro. Fecha de cuando fue escrito, 530 más o menos, unos 70 años después del cautiverio, primer viaje desde Jerusalén hasta Babilonia. Escenario desde 650 antes de Cristo, Daniel fue llevado a Babilonia. En el segundo viaje, unos años después, Ezequiel fue llevado a Babilonia y había otro viaje aún después de ese viaje de Ezequiel. Todo eso por el rey Nabucodonosor. Objetivo del libro es animarnos y hacernos recordar que todo está bajo el control de nuestro Dios. Todos los detalles de la vida, en todas circunstancias, Dios está obrando y no hay nada fuera de su control. Y vamos a ver eso en los ejemplos de Daniel. Tema, otra vez, soberanía, y está expresado. Realmente aquí está expresado por un rey pagano. En el 4:17 de Daniel dice, esta sentencia es por decreto de los vigilantes y la orden es por decisión de los santos, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y se lo da a quien le place, y pone sobre él al más humilde de los hombres. O sea, Dios está encargado de la nación de Israel y todas las naciones sobre la superficie de la tierra. Teología, el cuidado de Israel mientras están presos en otra nación. Y eso se ve de manera bien clara en este libro. El libro se divide en tres partes. Capítulo 1 se encuentra la preparación de Daniel para el servicio donde está, y se ve el servicio mismo en capítulo 2 a 6.
Y en 7 a 12 encontramos las visiones de Daniel. Le fue revelado lo que iba a suceder en el futuro. Entonces, 3 divisiones en el libro de Daniel: preparación, el servicio y las visiones. Vamos a ver algo de cada área. Entonces, aquí tenemos el mapa. Vivía en Jerusalén Daniel, y en 605 antes de Cristo Nabucodonosor lo llevó preso a Babilonia. Y habían 3 viajes, 3 como ataques, 3 veces que Nabucodonosor llevó gente desde Jerusalén hasta Babilonia. Daniel fue en el primer viaje, 605. Ezequiel fue llevado en 597 y había aún otro viaje en 586. Entonces lo llevaron a Babilonia, y se ve ahí en la pantalla Tel Aviv, que se encuentra el nombre de ese pueblo en 3:15 de Ezequiel, y fue ahí donde Ezequiel vivió y escribió sus profecías, y Daniel en Babilonia. Y tenía que ir por esa ruta donde está la línea roja, porque no se puede cruzar ese desierto en una línea recta de Jerusalén a Babilonia, demasiado difícil. Tenía que ir al norte, donde encontraban provisiones y agua. Entonces, Babilonia era una ciudad inmensa, desarrollada, próspera. No fue un sencillo pueblo, fue muy, muy rico, fue la nación más grande en esa época. Y ahí está un diagrama de la ciudad, y está bien desarrollado. Templos de varios dioses, canales de que provee agua, teatros, muchos edificios, y muchos edificios para la religión de ellos. Templos de varios dioses se encuentran en muchos lugares. Era una ciudad bien organizada, con sus calles y mucha riqueza en esa ciudad. Y Daniel hubiera visto la puerta original de este Istar, un dios de Babilonia. Aquí se encuentra una foto de la reconstrucción para los turistas, para la gente que estudia la historia. Hicieron esa puerta de nuevo, como reconstruida. Ahí se encontraba los jardines colgantes de Babilonia, algo famoso en la historia ahora, la cual no existe, pero encontramos muchas cosas escritas sobre esos jardines. Era algo bellísimo que hizo los reyes de Babilonia, algo muy impresionante que demostraba la riqueza y la prosperidad de esa ciudad. Y esa nación y ejército Dios decidió usar para castigar a su pueblo escogido de Judá, el pueblo rebelde. Y Dios usó esta nación, y Nabucodonosor realmente los llevó presos y los cuidó ahí. No eran encarcelados, sino que tenían que servir al rey, y así fue. Uno de los principales dioses de Babilonia se llamaba Marduk, y se encontró en los escritos de la historia algo acerca de este dios, y dice, como una oración a este dios, dice: usted está más honrado entre los grandes dioses, su decreto no tiene rival, su mandato es la autoridad del Dios de la luna. A partir de este día inmutable será su declaración. Para subir o para llevar abajo, estos serán en su mano. Su enunciado es cierto, el mandato es intachable. Nadie entre los dioses deberá transgredir sus límites. Oh Marduk, usted es el hecho nuestro. Usted es nuestro vengador. Le hemos concedido el reino sobre el universo
entero. Eso fue la actitud de esta gente. Este Marduk, realmente un Dios falso, era su Dios supremo. Y Daniel y sus compañeros estaban en ese ambiente y este rey quería cambiarles su manera de vivir, actuar, y quería cambiar su adoración, quería cambiar su religión. Entonces, una de las primeras cosas que hizo Nabucodonosor y les dio otros nombres. De Daniel lo llamaron Beltasar, que quiere decir que Bel proteja su vida, y Bel fue uno de los dioses de Canaán. A Ananías le dieron el nombre Sadrach, que quiere decir comandante de Aku, que es otro dios de los caldeos de Babilonia. Misael le dieron Mesac, que quiere decir quién es lo que Aku es. Y Azarías le dieron el nombre Abednego, que quiere decir siervo de Nebo, otro dios de los caldeos, de la ciudad de Babilonia y la nación de los caldeos. Entonces los nombraron así según su religión, y quería forzarlos a adaptarse a su cultura y a su adoración. Y es ahí lo que encontramos en capítulo 1 de Daniel. El conflicto comienza de una vez. Y el principio que encontramos con Daniel, y especialmente comenzando en capítulo 1, es Dios honra a los que le honran. Ese principio se encuentra en 1 Samuel y se encuentra en el capítulo 1 y sigue adelante por los primeros 6 capítulos de Daniel, ese mismo principio. Entonces, en capítulo 1 encontramos a Daniel y sus amigos en el servicio del rey. Y voy a leer Daniel 1, 2 a 4. Dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Eso fue cuando Nabucodonosor fue la primera vez a atacar a Jerusalén. Y parte de los vasos de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, Nabucodonosor, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. 1.3 dice, y dijo el rey a Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que traen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer y enseñados en toda sabiduría y sabios en ciencia y de buen entendimiento y idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entonces tuvieron 3 años para acostumbrarse, para aprender el idioma, y le proveyeron comida de los caldeos, cosas prohibidas para judíos. Entonces encontramos que Daniel no iba a comer la comida provista por el rey. Y no, eso nos lleva a una pregunta: ¿cuán diferente podría ser el libro de Daniel si Daniel y sus amigos hubieran cedido y se hubieran adaptado a la cultura babilónica? A lo mejor ni tendríamos el libro de Daniel, porque en el libro encontramos fidelidad de algunas personas al Dios verdadero, convicciones y una fe firme en Daniel y en sus 3 amigos. En Daniel, voy a leer 1.8 y encontramos varios aspectos de la persona de Daniel. Era un hombre de la palabra, un hombre de convicción y un hombre decisivo. En 1.8, cuando estaba bajo esa prueba de la comida,
Dice en Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber, y pidió por tanto al príncipe de los eunucos de no contaminarse y propuso un plan distinto, y fue aceptado y Dios lo honró. Pero al comienzo dice que Daniel propuso en su corazón de no contaminarse en esta prueba. Fue una decisión de antemano, no esperaba ver qué iban a hacer los demás. Él tomó una decisión y quería quedar fiel a su Dios. Y ahí encontramos un principio muy importante para enseñar a nuestros jóvenes. Porque las decisiones, aun mientras son jóvenes, las decisiones que toman ahora pueden afectar lo demás de su vida. Y eso fue el caso con Daniel. Estableció algo en el principio y ese principio siguió en toda su vida. El libro de Daniel, encontramos dos idiomas en este libro. Arameo en Daniel 2-7. Esta parte del libro habla de la historia y de la profecía de los gentiles. Arameo era el idioma usado por los judíos en Babilonia. Y dado que esta sección se ocupa de la historia futura de los gentiles, está escrito en su idioma. Algo muy práctico. Está escrito sobre Nabucodonosor, sobre otros reyes y lo que Dios comunicó a ellos. Entonces, en otra prueba que encontramos en capítulo 2, llevó a Daniel a orar. Bendito sea el nombre de Dios por los siglos y de los siglos, fue parte de su oración, porque había una amenaza, una prueba de la interpretación de un sueño del rey Nabucodonosor. Él mandó a sus profetas, a sus líderes religiosos, los mandó decirle el sueño que tuvo y también darles la interpretación. Normalmente una persona explica el sueño y espera la interpretación de los religiosos, pero en este caso el rey fue muy fuerte, sabía que su gente lo iba a engañar, entonces les mandó decirle el sueño y también su interpretación. Y Daniel escuchó del orden y oró al Señor, el Señor le había dado la interpretación. Y eso llevó a Daniel a alabar a Dios, porque reconoció que algo tan difícil, realmente imposible, tenía que explicar el mismo sueño, además el significado del sueño. Y el Señor había revelado a Daniel los dos, y nadie más sabía. Entonces, lo que se encuentra en este sueño, esta interpretación y otros más que vamos a ver, es un programa programa escatológico de Israel. Lo que Dios iba a hacer en el futuro estaba revelando al rey Nabucodonosor y también a Daniel. Desde el año 600 años antes de Cristo hasta los últimos días corre los sueños y las visiones que se encuentran en el libro de Daniel. Y cubre el siglo actual de Daniel y habla de la ley y también habla también del futuro y el reino que viene más adelante. El sueño de Nabucodonosor acerca de los últimos días cubre el tiempo de su vida, de época donde él vivía, hasta el futuro, aún el futuro de nosotros. Entonces, el sueño consistía algo extraño, una estatua de cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslo de bronce,
piernas de hierro y pies de hierro y arcilla. Entonces una mezcla de materiales fue el sueño y Daniel le explicó todo eso. Le explicó qué era el sueño. Estatua hecho de todos esos materiales. Y la interpretación en el capítulo 2, 36, 45 es una sesión de gobernantes e imperios desde el tiempo de Daniel hasta el reino de Dios, hasta el futuro de nosotros todavía. Fue la primera sueño e interpretación entre Nabucodonosor y Daniel en capítulo 2. A Daniel 2:21 dice, y Él es que muda los tiempos y las oportunidades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él. Entonces, una explicación del material de la estatua revelado a Nabucodonosor y explicado por Daniel es que el oro era Babilonia, el oro era el rey Nabucodonosor, la plata habla de otro gobierno que venía después de Babilonia, bronce de Grecia, todo eso para nosotros está en el pasado, antes de Cristo. Hierro estaba hablando de Roma, entre 63 BC hasta 476 DC, y los pies habla de una nación de Roma dividida, algo que no hemos visto todavía. Una nación que gobierna el mundo como una nación más fuerte en todo el mundo. Los primeros 4 hemos visto. Naciones, gobiernos fuertes que dominaban la tierra. Pero la cuarta, una Roma dividida entre varias naciones, no hemos visto todavía. Y supuestamente esos son repúblicas individuales unidas por una organización internacional. En el 2:43 dice, en cuanto al hierro mezclado con barro corriente que has visto, se mezclarán mediante simiente humana, pero no se unirá el uno con el otro, como no se mezcla el hierro con el barro. O sea, algo unido pero no muy bien establecido y no dura mucho tiempo. Y ahí está explicado como profecía en 2:43. Entonces, seguimos en el mismo capítulo 2, que había en el sueño de Nabucodonosor, una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Entonces esta piedra pegó en el sueño, pegó los pies y todos los partes de la estatua cayeron y fueron destruidos. O sea, estamos hablando de gobernantes, gobiernos, naciones, y esta roca, esa piedra, destruyó y tumbó todo. Se convirtió en un gran monte, dice en 2:35, que llenó toda la tierra. Estamos hablando de poderes, de dominios. Y esta piedra es la suprema y realmente es el reino final de nuestro Señor Jesucristo, que tumba, que domina todos los gobernantes más fuertes, más grandes de toda la historia. Va a ser el reino de nuestro Señor Jesucristo en la tierra en el futuro. Dios está revelando a Nabucodonosor el plan futuro. Si Dios es soberano sobre la historia, ¿cuál es la aplicación para nuestras vidas personales? Encontramos aquí que Dios es soberano sobre todas las naciones de la historia, del pasado y del futuro. ¿Y cuál es la aplicación de esa verdad, ese principio para nosotros?
¿Qué manera ayuda esta doctrina a nosotros, hijos de Dios, cristianos, cuando tenemos dificultades? Y voy a sugerir que cuando encontramos dificultades como encontró Daniel, podemos confiar en nuestro Dios, que Él está Él tiene todas las circunstancias imposibles bajo control. Todos los detalles de nuestra vida, desde la comida, hasta las cosas más grandes, hasta las amistades, hasta autoridades sobre nosotros, Dios está encima de todo. Lo podemos confiar, podemos seguirle fiel y confiar su mano, la obra que va a hacer. Y eso se demuestra todavía en capítulo 3. Otra prueba. Nabucodonosor hizo una imagen de oro, 90 pies de altura y 9 pies de ancho, algo inmenso de oro. Y mandó a todas las personas de su nación a adorar la estatua. Y los judíos acaban de salir de su tierra, de Jerusalén, por haber adorado a ídolos. Y Daniel reconoció que eso fue un pecado y por eso fueron llevados a Babilonia. Daniel reconoció eso, los 3 amigos de Daniel también. Entonces había un mandato del rey, tenía que arrodillarse y adorar la estatua. La respuesta de estos 3 hebreos. No, aquí no encontramos la presencia de Daniel. No sabemos dónde estaba. Quizás estaba de viaje, un servicio para el rey. Pero en este capítulo no encontramos a Daniel, pero sí encontramos sus 3 amigos que estaban con Daniel en la comida y de no contaminarse. Entonces la respuesta de ellos, lo que encontramos a ese mandato, admitieron su culpabilidad de no obedecer la ley de este rey y adorar su estatua. Afirmaron su fe en 3:17 y dice, no presumieron de Dios en versículo 18. Voy a leer esos 3 versículos. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron al rey Nabucodonosor, no necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto, porque ya está decidido en sus mentes. 3:17. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiente, y de su mano, oh rey, nos librará. ¿Qué cosa, no? Diciendo eso en la cara del rey que acaba de mandarlos a adorar a la estatua. Y siguen adelante en 3:18. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. El castigo de no adorar esa estatua fue echarlos en un horno caliente, quemarlos y matarlos. Eso fue el castigo. Pero ellos dijeron que no, preferimos la muerte que adorar a un Dios falso, a una estatua, un ídolo, y pudieron haber agregado, por eso estamos aquí bajo tu control, adoramos ídolos antes y Dios nos está castigando, no vamos a seguir en el mismo error. Eso fue su respuesta. ¿Qué diríamos nosotros en esos casos cuando el gobierno nos manda hacer algo prohibido por Dios? ¿Somos firmes? Eso es el ejemplo que encontramos en los 3 amigos de Daniel. Decidieron obedecer a Dios, cueste lo que cueste, iban a obedecer a Dios. Y eso es lo que pasó. Y sufrieron las consecuencias. El rey mandó calentar 7 veces más el horno y los echó, y los que llevaron a echarlos en el fuego, ellos murieron. Y el rey vio los 3 más otra persona dentro con ellos. Y de la Biblia no nos dice exactamente quién era, pero los que estudian a este pasaje dice que quizás fue Cristo preencarnado, así especulan.
¿Dónde estaba el Hijo de Dios durante todo este tiempo en el Antiguo Testamento? Estaba vivo, estaba actuando. Sin duda el Nuevo Testamento nos dice, a lo mejor sí fue el Hijo de Dios en el fuego con ellos. Una Cristo preencarnado. No estoy seguro, la Biblia no nos dice, pero sí nos dice que había cuatro personas y uno que parecía el Hijo de Dios dentro con ellos. Y salieron y el fuego ni el humo les había tocado, ni había olor. Entonces Nabucodonosor reconoció algo bastante importante. Estos son siervos del Dios Altísimo. Esto fue su declaración al final de capítulo 3. Entonces ahí Dios estaba contestando la respuesta que él había hecho antes en versículo 15. Él preguntó antes de echarlos, ¿y qué Dios será el que los libre de mis manos? Y la respuesta es nuestro Dios Todopoderoso. Podía librarlos y eso es exactamente lo que hizo. Seguimos adelante a esta pregunta. ¿Qué hubiera perdido los amigos de Daniel si hubieran cedido para salvar la vida? Si hubieran adorado la estatua. Esto es lo que hubieran perdido. El privilegio de experimentar la obra de Dios en el horno de fuego. ¿Nos desafía eso? ¿Qué hemos perdido en nuestra vida por no confiar en nuestro Dios? En una experiencia de horno de fuego. Seguirle fiel bajo circunstancias difíciles. Cueste lo que cueste. Esto fue la actitud de estos tres hombres. Cueste lo que cueste, vamos a obedecer a nuestro Dios. Y experimentaron la obra de Dios en sus vidas. ¿Tienen testimonios semejantes a esos? ¿Han cedido los principios de la fe? No somos perfectos, pero nos anima a seguir adelante a pesar de las circunstancias. Y es el ejemplo que encontramos en ellos. Seguimos adelante a otra visión del Nabucodonosor. Dios está abusando de ese rey, enseñándole la visión del árbol del Nabucodonosor y el testimonio personal. Encontramos en capítulo 4. Tuvo otro sueño y él comienza en 1 a 3. A ver. Adorando, él mismo, el rey, estaba explicando lo que le pasó. Y en Daniel voy a encontrarlo porque me parece importante leerlo, lo que es su testimonio. En Daniel capítulo 4, versículo 1 a 3, dice: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, que abunde su paz. Me ha parecido bien declarar las señales y maravillas que ha hecho conmigo el Dios Altísimo. Cuán grandes son sus señales y cuán poderosos son sus maravillas. Su reino es un reino eterno y su dominio de generación en generación. Estamos hablando de un rey pagano, un rey no judío, y Dios le estaba enseñando algo. Y él comienza así, y después sigue explicando la razón por escribir versículo 1 a 3 del capítulo 4. El sueño se encuentra en 4 a 18 de un árbol. Cumplimiento al final del capítulo en 19 a 33. Y otra vez a los últimos versículos en capítulo 4. Adoración otra vez de Nabucodonosor. El sueño fue de un árbol grande que proveía muchísimo para las aves, sombra, y el sueño fue un mandato para cortar el árbol. El árbol representaba
el rey Nabucodonosor el poder que él tenía sobre toda la tierra, todas las naciones en esa época. Entonces se puso orgulloso diciendo, mire toda esta nación que yo he hecho con mis manos para mi gloria. Y Dios le mandó un mensaje que le iba a castigar y quitó su mente por 7 años. Él andaba como animal, comiendo pasto como las vacas del campo. Por 7 años quitó su puesto como rey. Y eso es el recuento en capítulo 4 del mismo rey nos está contando. Y encontramos su peregrinaje espiritual. En 2:47, revelación que Dios revela secretos. Él debía recordar que Dios revela los secretos y lo hizo por Daniel. Debía aprendido, pero no aprendió. Y se puso orgulloso y reconoció que libera a los suyos. Tiene cuidado por la gente que le adora. Eso fue antes de este sueño. Y la relación fue enseñado en capítulo 4 a este rey. Dios domina en todas las circunstancias. Entonces, esas son las palabras de este rey en 34 y a 37. Voy a leer el último versículo en 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Eso fueron las palabras de este rey de Babilonia. ¿Qué piensas? ¿Puso su fe en Dios, en el Dios verdadero? Eso es todo lo que encontramos de su vida. Pero me parece que había creído. Había aprendido la lección del Dios Todopoderoso. Y quién sabe si había abandonado sus dioses falsos, pero en este momento reconoció la verdad. Seguimos. Siguió después de Nabucodonosor, Belsasar, su hijo, y él dice ahí en capítulo 5 que tuvo una fiesta y usó todos los artículos que habían guardado del templo de Jerusalén y los usó de manera común. Tomaron vino, él y sus siervos, estaba en una fiesta bien grande. Y estaba haciéndose fiesta mientras un ejército estaba amenazando la ciudad. Y quería demostrar que no estaba preocupado. Pero estaba haciendo un pecado grandísimo, usando las cosas de la casa de Dios para algo común. Antes fueron usados solamente en el servicio con los sacerdotes y él lo estaba haciendo como algo normal, algo sin respeto. Mientras estaba en la fiesta, apareció una mano humana, dice en 5:5, y comenzó a escribir un mensaje, comunicó algo a ese rey y le dio mucho miedo. Entonces el rostro en 5:6 dice, el rostro del rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Las coyunturas de sus caderas se le relajaron y sus rodillas comenzaron a chocar una con otra. Tuvo mucho miedo, pues con razón. Y Daniel otra vez viene y le da la explicación del mensaje. Habían 3 palabras ahí. Mene dice que quiere decir contado. Y el significado es Dios ha contado los días de su reino. Son pocos. Tekel, pesado. Ha sido pesado en la balanza y haya faltado. O sea, estaba pecando. No había aprendido mucho de su padre Nabucodonosor, que glorificó al Dios Todopoderoso. La tercera palabra, dividido.
Dios ha dividido el reino y lo ha dado a los medos y a los persas. O sea, su reino iba a terminar pronto. Y esa misma noche la ciudad fue capturada. Y ahí encontramos otra nación que se levanta de los medos y los persas. Encontramos otros dos reyes, Darío y Ciro, un persa y un medo. Y ahí sigue lo que encontramos en Daniel. Y el rey Darío tenía comunicación con Daniel, y Daniel había unos ayudantes del rey Darío que lo engañó y lo hizo hacer una declaración de por 30 días toda la nación tenía que adorar al rey. Y eso es algo, orar y adorar al rey. Y eso es algo que los judíos no podían hacer. No podían adorar a nadie sino al Dios Todopoderoso. Por eso estaban presos. Entonces Daniel escuchó el mandato y siguió en su oración fielmente a su Dios, el Todopoderoso, el Dios de la Biblia. Y dice que habían orado 3 veces al día hacia Jerusalén, de rodillas, 3 veces al día. Escuchó el mandato del rey y siguió adelante en su rutina normal. No iba a hacer caso a ese mandato. Y realmente fue un engaño al rey, de los ayudantes del rey. Daniel no hizo caso. Siguió en su rutina normal, en oración, dedicado a Dios Todopoderoso. Y el castigo de no adorar y orar al rey fue echar el culpable al foso de los leones. Imagínese, mire esa foto abajo en la pantalla. ¿Cómo sería estar en la presencia de un animal feroz como este león? Espantoso, imposible. Pero Dios envió a su ángel para preservar a Daniel, y otra vez vemos la soberanía de Dios sobre toda la creación. Y me hace pensar en Jesús, cuando Él habló a las olas y el viento y se calmaron. Y los discípulos preguntaron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Dios es soberano sobre todas partes de la creación, sobre todos los detalles de nuestra vida. Entonces vemos unas cualidades en el carácter de Daniel, y sería de ánimo para los contemporáneos de Daniel. Seguir fiel a Dios. No importa las circunstancias, no importa el castigo, seguimos fiel a nuestro Dios. Y va a haber beneficios. Él va a reconocer nuestra fidelidad porque eso es lo que Él ha decidido hacer. Entonces, llegamos a capítulo 7 y la verdad no vamos a pasar mucho tiempo en capítulo 7 a 12. Estamos entrando en una área de profecía, escatología, profecía bíblica acerca del futuro. Vamos a repasarlo y vamos a estudiar más detalles cuando tocamos el libro de Apocalipsis en el año entrante, el segundo año del curso, cuando estudiamos el Nuevo Testamento. Pero hacemos un repaso de esta sección de Daniel. Y la pregunta es, ¿realmente importa el estudio de los últimos días? ¿Hace alguna diferencia en la forma que vivimos? ¿Es importante? ¿Vale la pena el esfuerzo de entenderlo? Algunas personas están muy enfocadas en el estudio de profecía y de lo que va a pasar en el futuro, y otros no están interesados, pero ¿vale la pena? Claro que sí. Está comunicado por Dios a nosotros, está escrito en la Biblia, y debe haber una razón importante y se encuentra en la Biblia. El estudio de la profecía de los últimos días, escatología se llama la doctrina, nos da esperanza. Dios viene otra vez. Él va a acabar
todo el pecado de este mundo. Da motivación en el ministerio. Me motiva a seguir adelante. 1 Corintios 15, 58 dice, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Dios tiene un plan más adelante que no se ha cumplido todavía. Está dentro de su plan y viene. Nos consuela en momentos también de pérdida. En la primera Tesalonicenses dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que murieron en Jesús. Nuestros queridos hermanos en Cristo que ya murieron, vamos a estar con ellos otra vez en el futuro. Nos da esperanza cuando perdemos los queridos hermanos en la iglesia o en la familia. En los capítulos que siguen en Daniel, 4 visiones, capítulos 7, 8, 9 y 10. Y las siguientes fechas. Y cada capítulo nos da la fecha en el reino de tal rey. Él recibió una visión. En 7, la visión, Dios reina en el cielo, en la tierra, se logra sus propósitos del reino, es básicamente lo que está comunicando esa visión. En 7, 8 encontramos la comunicación de un cuerno que representa un poder en la tierra. Este se levanta y domina a los otros cuernos, otros gobiernos. Y es la primera aquí, es la primera de una serie de referencias al anticristo. Hablando todavía del futuro, algo que fue revelado a Daniel, y encontramos más detalles en Apocalipsis. Como dije antes, vamos a dejar eso para el segundo año del curso. Entonces, el plan de Dios para la historia. Tenemos el pacto antiguo, el nuevo, y más adelante la ira de Dios sobre la tierra. Tribulación de 7 años, después sigue el reino de Cristo, y después sigue el estado eterno en la Jerusalén nueva. En el carnero y la cabra está mencionado en estas visiones. Habla del bosquejo, el resumen de Roma, bosquejo de detalles de Medio Persa y Grecia. Dios está revelando a Daniel que va a haber varios gobiernos en el futuro y el fin es el reino de Cristo. Básicamente eso es lo que está revelado en Daniel sobre el futuro, de lo que para nosotros la mayoría está en el pasado, pero todavía viene algo más. Otro gobierno que se va a levantar y más detalles se encuentran en Apocalipsis. Eso llevó a Daniel a la adoración. En capítulo 9 dice en el año primero de Darío, el rey que siguió Beltasar, hijo de Nabucodonosor, él recibió esa visión. Y eso lo llevó a confesar también, reconocer el pecado de su nación, porque estaban ahí presos en Babilonia. Y eso es necesario, la restauración, confesión es necesario para restauración y bendición. Y es un ejemplo para nosotros. Y una petición también se encuentra en 16 y 19, establecerlos otra vez en Jerusalén después de los 70 años. Y Daniel había leído la profecía de Jeremías. Jeremías escribió sobre los 70 años del cautiverio en Babilonia, y de ahí
Daniel hizo una petición: oh Señor, apártense ahora tu ira y tu furor de tu ciudad Jerusalén. Y desde ahí comenzó el regreso a Jerusalén. Y podemos aprender mucho acerca del ejemplo de Daniel. Requiere estudio y meditación. Que Dios es justo, es un Dios de compasión, y oró sobre la reputación de Dios mismo. Dios, tú eres fiel a tus promesas, perdónenos y llévenos, establezcanos otra vez en Jerusalén según su promesa. Y su oración fue basada en eso. Gabriel le fue mandado durante este tiempo en las visiones a explicar las visiones a Daniel. Y le explicó que se fue sobre el futuro, sobre gobiernos más adelante. Y explicó el plan soberano y que ofrece salvación y bendición a través de la venida del Mesías. Eso se encuentra en todo el libro de Daniel. La cuarta visión de Daniel se encuentra en 10 a 12. Es el plan de Dios para Israel. Todavía Dios va a usar la nación escogida de Israel. Y no entiendo porque hay algunas personas que dicen que Dios ha terminado con Israel. Con todo lo que se encuentra, las promesas desde Abraham hasta lo que encontramos en Daniel, Dios va a usar ese pueblo todavía. Y el plan de Israel incluye sufrimiento. Han sufrido y va a haber sufrimiento todavía en el futuro para hacerlos reconocer quién es su Mesías.